Eduardo Anguita, uno de mis poetas entrañables, en Única razón de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, tiene un notable diálogo entre el arlequín y el coro. Imagínense esto en una misa poética o antipoética. Dice el arlequín: nuestro Señor Jesucristo padeció únicamente por Genaro Medina. Nuestro Señor Jesucristo subió al Calvario por la señora Hortensia. Nuestro Señor Jesucristo murió exclusivamente por el Chupo Cruz. Nuestro Señor Jesucristo, Eli, lama sabactani, por Alemparte, por Gaete, por los hijos de Beir Scott, por mí y por todos los chilenos, los uruguayos, los sudamericanos, norteamericanos, los ingleses, los franceses, los alemanes, los españoles, los rusos, los ciegos, los gordos, los sabios, los egipcios, los atletas, los caldeos, los militares, los iranios, los liberales, los lisboetas, los utopistas, los explotados, los condenados de la tierra, los explotadores, los esclavos sin pan, los mormones, los vendedores, los productores, los consumidores, los suizos, los músicos, los gobernantes, los sordos. ¡Ay! Sus llagas se hicieron por todos ellos, por todos nosotros, y todos sabemos en ellas y todos somos redimidos. Pero Genaro Medina solo, o yo solo, o la simple señora Hortensia, es la causa de toda la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y el coro responde: nuestro Señor Jesucristo subió al Calvario por el chico Molina. Ese verso es notable, impresionante, primero porque convoca a una figura de la generación del 50 que se convierte en el protagonista de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y esto dicho por un gran poeta católico como Eduardo Anguita. Y yo, como sé que a Anguita le gustaba jugar, y era un católico con un profundo sentido del humor, voy a agregar un verso final a la única razón de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y voy a decir: nuestro Señor Jesucristo subió al Calvario por Bruno Vidal, poeta chileno que está con nosotros hoy día en La belleza de pensar. Gracias, Bruno, por estar aquí en esta conversación. Muy amable, Cristian, y muy amable de incorporarme en ese poema que para mí es fundamental en cuanto a lo que significa mi inspiración divina frente a la página en blanco, ¿no? Yo no puedo concebir mi trabajo poético si no está enmarcado dentro de una mitología bíblica, y si esa mitología bíblica está centrada o expuesta en un poeta como Anguita, a mí me parece fantástico. La verdad es que antes de venir para acá me rondó mucho esa versificación del orden temporal, y eso me hacía eco de Rilke, que en el libro de las horas dice que porque uno es poeta, digamos, porque hay un mandato divino. Entonces, claro, además tiene mucha especificidad en el sentido de que Anguita como que cifra el sacrificio de la Santa Misa o la pasión de nuestro Señor muy en la tierra, digamos, con un cable a tierra fenomenal. Entonces, mira, a mí me conmueve muchísimo, muchísimo. Además creo que la poesía chilena en sus grandes momentos está teñida de catolicismo, digamos, y yo me atrevería a decir que si uno va escarbando, digamos, que en la civilización occidental al menos uno puede dar por sentado que todos los poetas están siempre cotejando la letra suya con la Sagrada Escritura. Entonces, bueno, Dios quiera que Anguita presida esta conversación, esta belleza de pensar. Esta liturgia de la conversación. Esta liturgia. Me gustaría, a modo de epígrafe en mis palabras, leerte lo que yo he colocado acá en el libro de guardia. Un poeta maldito no se corta las venas, se baña con la sangre de los caídos. Y este es un verso muy sentido para mí y tiene que ver con el derramamiento de sangre de la pasión. Entonces, ahí también hay una referencia. Y hay también un golpe de cátedra a esta idea tan asentada y transformada en mito romántico del poeta maldito. El poeta maldito es el que se corta la vena, el que se hace un tajo, el que se autoinflige daño. En cambio, tú ahí llevas al poeta maldito a otro gesto, que parece ser tal vez el gesto de tu poesía, el gesto final de tu poesía. Claro, claro, exactamente. Yo creo que los grandes temas de mi poesía, de mis versos, están ahí, están en esta cosa que acabo de leer, y de hecho el color mismo de mis libros evocan la sangre, digamos. Si yo, en mis versos no puede haber un verso sin que no esté teñido de sangre. Entonces la sangre es un elemento central en mi libro. Ahora, Bruno, tú hablaste ahí de la página en blanco, la vieja
obsesión y el dolor de Mallarmé frente a la página en blanco. Me gustaría que conectaras tu gesto poético, tu gesto de escritura con ese juego, bueno, perdón, esa obsesión de Mallarmé, ese dolor de Mallarmé. Bueno, mira, yo creo que toda la poesía, a partir de Parménides, por ejemplo, puede decirse así: la poesía es una página en blanco. Ya eso implica una definición. Hay que recordar que uno es escritor por cierta vocación, ¿no? Por una cierta vocación litúrgica, pero en estricto rigor uno debiera quedarse bien callado, digamos, porque también se sabe, en último término, que la poesía, toda escritura es un juego de palabras. Entonces, como que en estricto rigor, así un rigor pero sobrecogedor, uno debería como guardar silencio. ¿Te fijas? No, entonces, como que en la página en blanco es muy respetada por el poeta, no solamente por el tema de enfrentarse a ella, sino que porque uno sabe que ahí está la inocencia, la inocencia perdida del hombre. Entonces, ¿por qué la escritura? Entonces la escritura está incorporada al pecado original, por lo menos yo lo veo así, porque yo también te digo muy abiertamente, muy derechamente, muy honestamente, muy socarronamente, soy un católico observante, ¿no? Entonces, un católico observante, poeta que se enfrenta a la página en blanco, sabe que ahí va a cometer un pecado dentro del pecado original, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con la página en blanco. Yo creo que Mallarmé, no creo que él haya instaurado ese tema, pero él modernamente como que lo puso en el primer tapete, y también se ha usado harto eso, ¿eh? Yo creo que, eh, no obstante todo el respeto que uno pueda tener a la página en blanco, hay un minuto en que uno debiera echarla fuera, digamos. Ahora, en tus libros hay mucho blanco, sobre todo pero también hay mucho exceso, mucho grito, muchas voces, mucha habladuría, voces que llegan de todas partes, arrebato, es decir, y voces que vienen de la calle, y voces que vienen desde los lugares más bajos de la sociedad, desde el lumpen, desde el lado de la suboficialidad. Es una especie como de poesía desbocada muchas veces, y a Claro. veces contenida. A ver, ¿cómo es eso? Por un lado, el respeto y la devoción por el silencio, por lo blanco, y por otro lado, el exceso total, ¿no es cierto? El desborde coral, porque es una poesía coral la tuya. Claro, claro, claro. No, Mucha gente que habla al mismo tiempo, ¿no? Voces femeninas, voces masculinas, suboficiales, torturados, torturadores, todos convocados por tu palabra. claro, hay un coro, hay qué sé yo, una tropa, digamos, ¿no? En el sentido teatral, y gente que habla de todo, ¿eh? Yo trato de que estén todos incorporados, porque de eso se trata. En la tribu, en la irey, en la comparsa, hay mucha gente, y uno tiene que ser la palabra, y bueno, cada uno está ahí con su gana, con su pulsión, con su deseo, con su ímpetu, con su idiosincrasia. Y a mí me ha interesado siempre ese juego, digamos, ese juego de poder recoger, ¿no es cierto?, las distintas dialectos. Me gustaría incluso poder incorporar el sonsonete, ¿me entiendes? Qué sé yo, de un trabajador, qué sé yo, un beguino, después de una cuica, en fin, ¿no es cierto?, que tienen dicciones, y la gente tiene esa identidad, digamos, de hacer un juego con la dicción, ¿no? Entonces, claro, evidentemente cuando hay una situación de promiscuidad social, en todo lo que yo llamo el distrito de la circunvalación Américo Vespucio, y voy en mi camioneta C10, qué sé yo, voy con la cinta magnetofónica y con mucha cámara, digamos, ¿no es cierto? Entonces ahí me acuerdo yo de una de mis grandes musas, que es Leni Riefenstahl, que ella ha sabido filmar muy bien al Führer, porque nunca se olvidó del pueblo prometido, digamos, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, escena de Nuremberg, cuando los nazis todavía eran santos y santones, y el pueblo ahí participa de una manera magistral. Entonces a mí eso me sirvió como referencia, como para ir para allá y para acá, digamos. Ahora, No. tú eres, como poeta, si uno tuviera que definir, entender tu arquetipo, ¿eres un medium que convoca voces? ¿Eres el micrófono para esos sonsonetes, la grabadora de esas voces que nacen de todas partes? ¿Dónde está el poeta detrás de todas las palabras de este libro? Metido en el micrófono, y los micrófonos son muy sensibles. Entonces, y está ahí, digamos, a mí me interesa mucho eso, y me interesa mucho también lo que queda en off, digamos, afuera, digamos, pero trato de estar muy atento a ese registro que tú llamas coral, que va revelando muchas
construcciones dispares, qué sé yo, o también muchas experiencias de comunión, qué sé yo, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, un gol, digamos, Estadio Nacional, entonces es un gol de comunión. Y qué sé yo, en fin, se pueden dar tantos ejemplos, qué sé yo. Enrique Lin, que es un poeta que vislumbró en tu poesía la potencia, que luego se manifestaría en estos dos libros, Arte Marcial y el último, Libro de Guardia, del que vamos a hablar en este programa. Dos libros míticos, por lo demás, dos libros parte de la leyenda literaria, porque son dos libros primero que tú no vendes. No. Estos libros no se venden. Qué bueno que tocaste ese punto. ¿Por qué tus libros de poesía no se venden y se pueden encontrar en las librerías? Por una razón muy simple, porque mi utopía personal es ser una prostituta, pero no cobrar. ¿Entiendes? Ser prostituta, pero no recibir nada a cambio, digamos, ni nada, sino que sencillamente estar al servicio del hombre. Entonces eso es como que me pasa a mí con los libros. Yo me sentiría muy pésimo, porque incluso cuando llegue al juicio final y me digan defiéndete, seguramente Dios me dará esa posibilidad. Yo, sabiendo que la Sagrada Escritura no estaban terminadas, escribí un par de libros y no los vendí. Dios mío. No sé si tengo el Entonces, también está un poquito eso. ¿Y cómo el común de los mortales, el que persigue tu poesía, puede acceder a uno de tus libros? Porque ahí ¿es una estrategia de marketing opuesta? No digamos eso. La gente que llega a mis libros, llega de todas maneras. Llega de todas maneras. De un u otro modo saben y llegan. Entonces, para mí es muy bonito. Incluso tengo en este minuto a dos personas un poquito postergadas, qué sé yo, que me dicen por mail: Bruno, el libro no ha llegado, lo estamos esperando acá, qué sé yo, en la caseta de recepción y no llega, y me insisten. Y a mí eso me produce una emoción, porque hay un compromiso, hay una curiosidad, hay un interés, y eso es extraordinario, extraordinario. Pero yo no... ¿Algún día la poesía podrá ser escrita por todos, como dijo Lotreamo? ¿Te parece que esa es la utopía que está detrás de tu poema? ¿La poesía algún día será escrita por todos? No, desde luego que mi querido amigo Latremont tenía mucha razón, la poesía escrita por todos, qué sé yo, por supuesto que sí, digamos, yo te digo, muchas veces me pregunto por qué escribo poesía, digamos, y me doy cuenta de que soy simplemente, como decirte, un instrumento de lucha, vaya a saber de qué arcángel de la guarda, pero la verdad es que está hecha por todos. Ahora, eso hay que compaginarlo con la idea del divismo, con la idea de la torre de marfil, porque, bueno, es una cosa que no me he aclarado. Yo no he bajado al Olimpo. ¿Ah, no? No he ¿Tú no has bajado al Olimpo? No me interesa bajar del Olimpo por ningún motivo. A ver, hablemos de tu Olimpo. Bueno, es un Olimpo donde se pasa bastante bien, hay de todo ahí, hay de todo, hay gente mía que se dedica a la tragedia, otra a la comedia, pero llega el minuto del descanso y todos sabemos que somos elegidos y lo pasamos bien. No hay, pero efectivamente la poesía es escrita por todos, pero el poeta es un ser terriblemente excepcional, está fuera de todo canon de costumbre cotidiana. Si no podría entenderse. Nicanor Parra ha sido una marca, una especie de quiebre fundamental en la poesía chilena. Es difícil escribir poesía después de Parra. ¿Cómo te colocas tú con tu poesía frente a la antipoesía, al gesto antipoético de Nicanor Parra? Mira, me hace una pregunta difícil porque yo le tengo mucho afecto a Nicanor Parra, pero pienso que hay mucha mitificación en torno a la figura de él. Yo creo que hay un minuto que se ha ensalzado más allá de lo correspondiente. A mí no me da miedo, digamos, decir en un minuto: oye, voy a salir adelante con un proyecto, con una versificación, porque está Parra, porque está Lin. No me da miedo eso. Yo creo que son tipos fantásticos, estupendos, colosales, ¿no es cierto? Pero te diría que no me incumbe en lo más mínimo, digamos. Además que la antipoesía es más antigua que el hilo negro. Acá en Chile hay una pequeña burguesía cultural que ha creído que Parra lo ha inventado todo, digamos. No, qué sé yo, el mismo... Yo creo que ha dejado claro que Carlos Pessoa Belli tiene antipoemas que son estupendos, Carlos Díaz Loyola, Pablo de Roca, y así eso viene de antes, ¿no? Ahora lo que él ha hecho en un minuto, con poemas y antipoemas, fundamentalmente es muy rupturista, ha producido una familiarización con la palabra y está bien, te fijas, pero a mí no me incomoda no. Yo le he escuchado decir a él que él va detrás de... Hoy día cada vez va recogiendo, igual que tú decías la grabadora en un cuaderno, frases que escucha la gente, detrás de un lugar común.
¿No hay algo de tu utopía en tus libros de buscar ese lugar común? No, claro, por supuesto. Y yo creo que, pero ahí hay unos peligros tremendos. Te fijas, es cierto que la poesía tiene que conformar una familiarización, es decir, esa es la idea de hacer que todo esto que sea cotidiano sea mucho más familiar, en definitiva, para los lectores, para lo que queda en un poema. Pero eso tampoco significa repetir como loro. Ujú. Si no, los poetas serían loros. Pues, yo supongo que no, yo no sé si tengo pinta de loro, pero, o por lo menos soy otro tipo de animal. Más, ¿Cuál sería tu animal? pucha, qué tremendo lo que me estás preguntando, porque voy a perder admiradores. Pero a No, ver, ¿cuál es el claro. animal interno? El animal arquetípico. Fíjate, las culturas antiguas, arcaicas, cada uno se identificaba con un animal, sobre todo los chamanes. Se transformaban en pájaros, o eran tigres, o eran leopardos. Claro, claro que sí, pues, claro que sí. Pero Tú eres un poco chamánico, ¿ah? bastante chamánico, pero te digo que mi arribismo es ser un tigre de papel. Pero tómenme como chamán mejor. Ahí soy más sincero, más auténtico y más apegado a la tierra. Pero eso, pues yo no. Ahora me mencionaba a Lin. De Lin a mí me gusta, bueno, muchos poemas, pero hay una frase que me gusta mucho y que un día, los 3 minutos que yo estuve con Lin conversando, se la enrostré y lo encaré diciéndole que el estilo no era el hombre, sino la suma de su incertidumbre. Ujú. Y como que me gustó mucho porque me lo agradeció, me agradeció mucho que le ha hecho valer la musiquilla a las pobres feras. Ujú. Pero fue un diálogo muy empático, pero de fracciones. ¿Es cierto que cuando murió Lin tú fuiste a su velatorio y hiciste, ¿cómo se llama? Le rendí honores militares. ¿Le rendiste honores militares? ¿Cómo fue eso? Mira, bueno, Lo leí en un diario que... sí, sí es verdad esta anécdota. Lo voy a leer incluso. Sí, porque claro, es claro bonito, que es un gesto que lo encuentro extraordinario. El mismo día, cuenta aquí Jorge Guzmán, recordando la muerte de claro, Lin, claro. apareció en la sala del féretro un hombre a quien nadie conocía. Ese eres tú. Sí, exactamente. Se quedó la mañana entera de pie junto al ataúd y permaneció allí incluso cuando el recinto se vació a la hora de almorzar. Felipe Allende, con su indesmentida cortesía y una cierta curiosidad, terminó preguntándole si podía servirle en algo. El extraño respondió que no, que solamente había venido informado por los periódicos a rendirle homenaje al poeta que le había cambiado la vida. A ver, ¿por qué le fuiste a rendir honores militares a Enrique Lin? ¿Y en qué sentido te cambió la vida, Lin? Bueno, mira, yo creo que me cambió la vida, Lin, porque su poesía yo le siento una poesía con mucho escepticismo. Entonces fue una especie de experiencia fuerte captar ese escepticismo, ese nihilismo que hay ahí en esa poesía. Y como que me incentivó, digamos, ¿no? En definitiva, yo te diría que hay otras experiencias más vitales para yo llegar a la poesía. Pero acá, en nuestro contexto, indudablemente que él fue como un acicate, qué sé yo, con sus textos. Y sentí yo en él, me sentí como muy adherido a él, como sujeto de persona, digamos. Me gustaba su facha, su desfachatez, qué sé yo. Me gustaban mucho las minas de Lin. Entonces yo decía, yo tengo un principio de identidad con este poeta, pero también con él como sujeto masculino. No sé si en ese sentido estaría equivocado o no, pero eso habría que preguntarlo, la historia sentimental. Pero lo concreto es que cuando murió, yo sentí que se moría un gran hombre, un prócer, un padre de la patria. Entonces yo dije, tengo que rendirle a una militar a este fulano, a este gallo. Y estuve ahí, te digo, toda una mañana. Y era bien interesante porque a la gente que llegaba al velatorio le llamaba mucho la atención. Y encontraban que era un gesto ecuánime, fíjate, adecuado. ¿Ah? Incluso en un minuto, en esa pieza que estaba en ese lugar donde estaba velándose, quedamos el occiso, estaba Nicanor Parra y yo. Entonces Nicanor Parra me miraba así, pero me quitaba la mirada, no me quería mirar mucho. Y Felipe Allende incluso se metió en un minuto a preguntarle a Parra, bueno, cuál era, a explicarle un poco el protocolo de este funeral, qué sé yo, en que estábamos todos los gente dedicada a la poesía, muy consternados. Y me acuerdo que Nicanor Parra me dio mucha risa porque dijo, me tienen que decir a mí cuándo tengo que hacer mi numerito, digamos. Y, claro, entonces ahí está un poco la chacota desmedida, yo creo.
de la antipoesía parriana. No, Pero ese gesto de asumir la poesía como espectáculo, ¿no hay algo de eso también en tu propia poesía? ah, Unas- claro, claro, no. Mi poesía, pero en un sentido muy profundo, digamos, Ujú. ¿no? Un espectáculo que tiene una finalidad bien drástica, que es divertir, y en el sentido más conceptual, no de ponerse a reír solamente, de reírse también, ¿no? Si no hay risa en un poeta, no sé cómo se podrá llamar poeta, pero sí, claro que sí, Te hay quiero decir que harto humor, harto te quiero humor. decir que Sí. tus libros, a mí, de los pocos libros de la poesía chilena que me han hecho reír, a mandíbula batiente, y eso es un Ya. tremendo piropo, solo el Quijote ha logrado eso, arte marcial y libro de guardia. El hecho de casi de tener que suspender la lectura. Bueno, por eso que a mí me gusta el Quijote cuando está con los cabreros, ¿ah? Porque ahí como que se lo toman muy en serio, lo respetan y Mm. lo agasajan, qué sé yo. Pero es verdad, que uno lee Quijote y se ríe, pero como tú dices, mandíbula batiente. Y claro, si yo también digo lo siguiente, esa es la idea, digamos, producir un efecto escénico en el lector de tal suerte que el tipo se purgue de alguna manera. También la poesía para mí es una especie de purgatorio, ¿no? Mm. Y la purga pasa por una risa desencadenada y qué sé yo, y que incluso llega a las lágrimas, por supuesto que sí. Lin dijo de tu poesía que lo que tú habías hecho era sentarte en el piano de la lengua madre, o sea, el español, para hacerla sonar en forma destemplada y así llamar la atención. Es decir, te sentaste en el piano, como se dice en Chile, Claro, claro, del idioma. claro. ¿Te Bueno, gusta esa imagen? sí, me acomoda bastante, porque me deja bien alto en un buen techo, digamos. ¿Ya? Oye, pero mira, a mí me gustaría leer. Desde ¿Ah? luego. Estoy Pero como... antes que leas, quiero Sí, preguntarte, ¿a sí, qué sí. poetas muertos le harías tú honores militares como a Lin? Si tuvieras que hacer una lista, así aquí en vivo. ¿Quién Ah, merecería recibir honores militares? bueno, los primeros gallos, digamos, ¿no es cierto? Parménides, Guillermo Aquitania, ¿Ya? Pero, Mallarmé, ¿y en Chile? Tremont. En Chile, a Rolando Cárdenas, por ejemplo, encantado, yo iría a cualquier cosa de homenaje a Rolando Cárdenas, un viejo tremendo. Y qué sé yo, a ver, ¿qué más? Hay muchos nombres acá, ¿no? Pero ese sería un... Tellier, por supuesto. Eh, y de los grandes, te voy a decir de que mi filiación está con Gabriela Mistral y con Pablo Roca. Yo me Ah, siento, ahí voy. Lin amaba a Gabriela Mistral, de hecho le Hay declaraba Rodrigo amor. Lira también. Rodrigo Lira. A ver, ¿por qué Gabriela Mistral? ¿Por qué te sientes más cerca de Mistral que Neruda? A ver. Mira, porque ella le dio con una buena huasca a la sociedad chilena, digamos, ese poema Al oído de Cristo. Y yo lo leo y me da susto. Ajá. Me da susto cuando le dice a Cristo, oye, baja para sacarle la cresta y la chucha Mm. a estos pendejos. Ujú. Entonces ahí como que Mm. la cosa se pone dura y a mí esa dureza me gusta, Ujú. me gusta. ¿Te gusta también, y antes de leer el poema, te gusta desde luego toda la iconografía, los símbolos del mundo militar? Eso ha Sí, provocado mucho claro. escorsor, obviamente, en un sector de la intelectualidad, pero también en un sector de algunos poetas, ¿no? El hecho de decir que la poesía, por ejemplo, es un arma de servicio, los honores militares, rompan filas. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es tu... A ver, ¿qué es lo que hay ahí en esa iconografía, en ese imaginario, en ese mundo militar que a ti te interesa poéticamente? ¿Qué es lo que te interesa ahí? Mira, leo el poema y conversamos de eso. Desde luego. ¿Te parece? ¿Te parece? O si quieres no conversamos y leemos poema, ¿no? No, conversémoslo Ya. porque quisiera abordar eso, pero quiero abundar Lógico. leyendo este, Sí, lógico. Digamos entonces, rompan filas ante el poema. digamos, rompafila cuando termine todo este cuento. Ya. No rompafila. Eh, amonestación autoritaria. No tengo vocación de Espíritu Santo, hago mis necesidades en el huerto de los olivos, pero comprendo perfectamente el sitio eriazo donde existo. Sé que la corona de espinas es un artículo de primera necesidad. Proclamo, en este podio de la marginalidad absoluta, el perdón es un acto revolucionario. Y a mayor abundamiento digo, me plazco, soy el poeta de los victimarios. No voy a claudicar ante la embestida siniestra de la pasarela cultural progresista. Aclaro, soy un proscrito que mantiene en alto la moral. No juzgo a la patria, no le reprocho el rigor inmaculado, no la fustigo por sus conductas despiadadas, no la fastidio por los toques de queda, no le despotrico la desgracia de los oprimidos. Enfatizo, en mi condición de sedicioso,
Sí prendí velas a los torturadores, me enfurecí en la academia de guerra, perdí la sensibilidad social, me comprometí con la sevicia atroz, me ensañé con el subversivo, soy uno que escribe febrilmente en las líneas de avanzada, estoy de punto fijo en la poesía chilena. A ese que comulgaba con las ideas de Luis Emilio Recabarren, le hice añicos la cabeza, el tronco y las extremidades. ¿Para qué recordar a mi madre proletaria? Tratando de sortear las barreras de contención en Agustinas con teatinos, ordené que le destaparan los sesos con una ráfaga de metralleta en mano. ¡Qué pañoleta amaranto! ¡Qué tenido de combate! ¡Qué derramamiento de sangre! ¡Qué brazalete de concripto inmaculado! ¿Por qué ileso en la represión encarnizada a los obreros del Gran Santiago? Salud, camarada de armas. ¡Wow! Te leí este poema un poco más... Oye, vamos por partes. A ver, primero, vamos por partes. Esta definición o autodefinición como poeta de los victimarios me parece interesante, puesto que ha habido ya una poesía de las víctimas. Traje aquí, por ejemplo, un poema bastante discutido, que es el poema INRI de Raúl Zurrita, que es donde él se coloca desde el lado de las víctimas. Tú, en cambio, escribes, haces así como el caro sello, el sello, ¿no? De hacer hablar a los victimarios. ¿Por qué es importante, o por qué para ti es importante invocar a los victimarios y no a las víctimas de la represión militar, de la época de la dictadura militar, digamos? Mira, es una pregunta que se me ha hecho varias veces, qué sé yo, y que yo incluso me he visto obligado a responderla o intentar responderla, porque No, incluso... pero me interesa en términos poéticos, ¿no? No le estoy pidiendo aquí que me rindas cuentas éticas ni nada. No lo En tomo términos así. poéticos. Poético, dice. Claro. No, pero es decir, es que si fuera por eso te tendría que decir es que ese material es un verdadero arsenal, digamos, arsenal de metáforas. Así como alguien habló en un minuto de ejército de metáforas, yo te hablo de un arsenal de metáforas, entonces habría que ser muy bruto, digamos, de no hacerse cargo de eso. ¿No? Entonces yo te digo, además que rompe la monotonía, y una monotonía que es salvajemente repudiable, que es decir, en un minuto acá hablamos de las víctimas y no hacemos las víctimas y somos víctimas, no hacemos víctimas. Eso es una cosa... ¿El victimismo, una cosa así? Llamémoslo así, digamos, yo te diría que es sencillamente un escándalo, ¿no? Es un escándalo, ¿no? Y entonces yo eso lo repudio, me alejo de eso, no. Y a mí me interesa hablar a los victimarios porque son protagonistas y yo no puedo conocerlos. Y como te digo, hay cosas ahí que son maravillosas. ¿Qué es lo maravilloso ahí? Que los victimarios son INRI también, que los victimarios son partícipes del sacrificio de la Santa Misa. Entonces, ese poeta que va recogiendo opiniones, ¿no es cierto?, de todos lados, se da cuenta en un minuto que los victimarios necesitan un apoderado en la voz, un apoderado en la escritura, y yo eso no lo puedo conocer. Hay un libro de guardia, hay un arte marcial, ¿no es cierto?, hay una línea de avanzada, y eso todo es un material poético. Ahora, hay gente que no ha entendido para nada esto, pero yo te diría que esa gente tiene que leer más poesía. Desde luego. Y leer a Rimbaud, yo es otro, de partida. Por de pronto. Estamos por ahí, ¿no es por de pronto, claro, ¿no es cierto? Entonces, y lo peor que pueden hacer las víctimas en sentido político es ignorar la eficacia de sus victimarios. La única manera, diría yo finalmente, que es enfrentar a un victimario es conociéndolo perfectamente, saber que tiene un sistema nervioso y que tiene una humanidad como la tuya, digamos. Entonces, si no, te va a pasar la planadora. Entonces, yo me di cuenta de eso en un minuto dado y no podía quedarme callado. Sería una... Alguien te ha definido, no sé si tú mismo, por ahí lo leí, Aedo de los servicios de seguridad, me pareció muy divertido eso, ¿no es cierto? Sí, como el Homero de los servicios de seguridad. Claro. ¿Cómo una persona, de lo que tengo entendido tu biografía, José Maximiliano Díaz, vamos a ir a él ahora, que es distinto que Bruno Vidal, ¿o no? Si me enfatizas, yo me coloco en guardia. Ya. Para contestarte con José Maximiliano Díaz, de pasado bolchevique, de izquierda, militante, se convierte o se trasvieste, de pronto se convierte en este Bruno Vidal, voz de los victimarios, de los torturadores, la suboficialidad, del generalato. A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Hay una conversión, un salto? ¿Qué es lo que hay, una epifanía, un momento, la caída de Pablo de Tarso? ¿Qué pasó ahí? No, mira, lo que pasa es que yo soy bolchevique. Yo he sido bolchevique toda mi vida y lo voy a seguir siendo. ¿Ah, sí? Sí, claro. No. Sería una tontera que yo sea no bolchevique. Yo soy un bolchevique, pero
total. La gente que no ve en mí un bolchevique, yo no sé qué le pasa, tiene un problema en los ojos, en el corazón, no sé. Ahora, lo que pasa es que la gente está mal acostumbrada. Creen que los bolcheviques andan con el puño en alto, ¿me entiendes? Y haciendo balacera en la calle, o no. Yo leo el manifiesto comunista y fíjate que me permite una cosa para que quede. ¿Qué significa sería bonito esta pregunta? Pero mira, sí, yo sé a dónde vas y mira tú. Sí. Fíjate, este libro que tengo acá. ¿De Lenin? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Hace tanto tiempo estaba olvidado este libro. Estaba olvidado, Lo sacaste, pero mira tú, mira, permíteme. Parra diría los rollos del Marx muerto. Mira, no me menciones más a Parra porque me va a poner nervioso. Marchamos en pequeño grupo unido por un camino escarpado y difícil, fuertemente cogidos de las manos. Estamos rodeados por todas partes de enemigos y tenemos que marchar casi siempre bajo su fuego. Nos hemos unido en virtud de una decisión libremente adoptada, precisamente para luchar contra los enemigos y no caer dando un traspié al fango vecino, cuyos moradores nos reprochan desde un principio el que nos hayamos separado de un grupo aparte y el que hayamos escogido el camino de la lucha y no el de la conciliación. Entonces, yo te digo, hombre, por Dios, ¿cómo a la gente se le ocurre decir que yo soy fascista? Oye, eso podría estar escrito por ti, a Bruno Vidal. ¿Qué hace Bruno Vidal? No, así que soy bolchevique. ¿Qué significa ser bolchevique hoy día, desde el punto de vista estético y poético? La más absoluta sensibilidad, Sensibilidad qué sé yo, de todo, de toda tu persona, ¿no es cierto? Es decir, absolutamente una sensibilidad, pero así a tropel, qué sé yo, una enfermedad mental, una sensibilidad, pero a chorro, digamos, ¿no es cierto? Un desencajarse en sensibilidad, ¿te fijas? Entonces, esa es para mí la definición de un revolucionario, de una intransigencia, de un autoritarismo que busca la purificación de toda la callada. Eso para mí es decidor. O sea, tu poesía busca un fin. O sea, busca purificar, te he escuchado varias veces, lo sagrado, purificar, limpiar. Tú cuando me hablas de que busca un fin, acá te hago otra lectura, describe a Balaguer, que es maravillosa. Con qué infame lucidez arguye Satanás contra nuestra fe católica. Pero digámosle siempre, sin entrar en discusiones, yo soy hijo de la iglesia. Entonces, hombre, esa es la sensibilidad bolchevique. ¿No es cierto? Encontrar que hay un versículo, acá hay un texto escribe a Balaguer que refleja una posición militante. Entonces, o sea, lo tuyo es poesía militante, en el sentido ortodoxo del término, en el sentido profundo. Arte comprometido, arte comprometido. Claro que yo tendría que ser muy burro para sacar un libro de poesía y colocarle poemas militantes. Que eso ya es una degeneración mental. Eso no puede ser. Pero tu poesía militante se transforma más bien en forma, pero incluye otro contenido. Es militante, porque poesía militante uno la asocia a un contenido marxista, de izquierda, y tú haces el juego. ¿Cómo haces? A ver, ¿cuál es la operación ahí? Eso me interesa saber. La operación está por la abstracción, por un trabajo de delicadeza, de pulir, de friccionar, ¿cierto? De conjugar contradicciones abyectas. Si tú me dices a mí, Bruno, pero dime, ¿cuál es tu musa inspiradora? La contradicción abyecta. ¿La contradicción abyecta? Claro, la contradicción abyecta, en todo orden de cosas. Y arregló seguido el arte de la fuga. Entonces, por eso es que se producen esas concomitancias, esas divergencias, esos líos conceptuales en mis textos, que algunos los deja bastante colocados. Porque ¿quiénes quieren escuchar? La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Eso es una mierda. Es una mierda. Que la pequeña burguesía chilena, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que ha hecho de Parra? Un saltón no es así. Eso no corresponde. Y eso es una decadencia absoluta. Pero la víbora no. La víbora está viva. La víbora está viva. Todo ha terminado entre nosotros. Eso sí. Sublimación absoluta. Tú hablas de la pasarela cultural progresista, como aquello que te produce la concepto, peor de las rabias. Claro. ¿Qué es eso? ¿A qué te defines con eso? ¿Qué significa eso? ¿Quiénes son? Es muy sintéticamente gente que no tiene nada que ver con la poesía. Gente que no tiene nada que ver con la militancia. Son los filisteos. Son los filisteos. A mí hay pero también hay un tópico en mi poesía que no sé si tú lo has percibido, que es el tema de la madre. Y la mujer. La madre muy fuerte, sí. Hay un poema bellísimo ahí. A mí me gustaría leer ese poema. Sí, un poema bellísimo, Libro de Guardia, es uno de los poemas más bellos.
Claro, Merino te lo comenta por ahí en una crítica, Roberto Merino. Sí. Es que son dos poemas a la madre, pero a mí me gustaría leer cuando ella habla. Hijo, he leído estas cartas incluidas dolorosamente, primorosamente en esos libros de poesía chilena. Usted sabe, no tengo facilidad de palabra. Como ha dicho en uno de sus poemas, no podría comprender el cine de Dreyer, Bresson, Osu. Es difícil entender el arte. Recuerdo, te vi crecer, te crié lo mejor que pude. Pronto partiré, no estaré más en este aposento. Estaré contenta, nunca olvidaste a la clase obrera ni a los pobres del Cristo. Sigue en esa convicción, en ese fervor revolucionario. Moraré en el cielo pidiéndole al Altísimo que te entienda. No eres un fulano agrediendo esas imágenes de la Virgen. Sé de tu veneración, sé de tu fe. Eres devoto como ninguno de la Santísima Trinidad. Intercederé por ti, me entenderán, no podré impedir que te acribillen en el barrio alto. Tendrás esas sábanas limpias en el closet o en el armario. No podré evitar esa violencia pedregosa del río Mapocho. A la altura del puente Calicanto, los curiosos de la baranda dirán, ahí va uno de los que mueren por el ideal de la patria. Entonces, madre encarnada en la pasión, me sentiré orgullosa de todos tus talentos dados a conocer en la obra. Y permite repetir ese lema tan caro a tu poesía social: la lucha continúa. Es la voz de la madre. Bueno, la madre no puede estar a olvidarse de la mamá. Bueno, tú te sales de madre en tu poesía, pero siempre estás dentro de la madre. A ver, o la voz de la madre está muy presente. ¿Qué hay ahí? ¿Por cuál es la relación del poeta con la madre? De tu poesía con la madre. Y entendamos que la madre es la iglesia, ¿no? Por lo menos así lo veo yo. Y bueno, la madre es la que te da la pauta. Es la que te da la pauta y mira, te voy a decir una cosa tremenda. Fíjate que se ha dicho que Dios ha muerto, que hay que matar al padre. Antes de venir para acá leí esto de Carmen acerca del padre, que es muy lindo, ¿no? Está lo de Kafka acerca del padre, Carbón de Gonzalo Rojas, el padre. Pero la madre, y todos hablan de matar al padre, pero sabes tú que no hemos matado a la madre. Y yo diría que esa es la verdadera utopía del hombre, matar a la madre. Y entonces, esquilmar, derogar la lengua materna. Y ahí tú quedas de nuevo en la página en blanco, de la que hemos hablado de antes. Pero eso es difícil, matar a la madre. Porque la madre fastidia, jode. Entonces hay una relación ahí. Oye, los poetas siempre han tenido problemas con su madre, oye, Baudelaire, Rimbaud, todos con problemas con la madre, ¿eh? Bueno, yo me agarré de eso para salir adelante, de esa tradición de matriarcado, ¿no es cierto? Pero eso te diría yo respecto a la madre, ¿eh? Este libro, Arte Marcial, editado el año 91. 91. Claro. Fue editado en 91, pero Sí. escrito. El 87 está totalmente finiquitado. Este libro produjo un efecto importante, por lo menos en lectores que sabían de poesía, irrumpe tu voz, se ha transformado en un libro, en una leyenda, un libro muy apreciado y buscado, y te agradezco mucho que me lo hayas enviado, además dedicado. Un libro difícil, imposible de encontrar, no está en ninguna parte, no está en las bibliotecas, no está en las librerías. Se llama Arte Marcial. Me gustaría hablar de él. ¿Cómo nace este libro de poesía? ¿Cómo la historia del libro, de este libro, y la historia de tu vida en relación a este libro? ¿Qué pasó a ti? ¿Qué te pasó a ti? Yo ahora recién tuviste una epifanía, una caída del caballo. A ver, ¿qué pasó? No, mira, sé que la cosa es clara. Hay un minuto en el año 71, 72, que leí El vaso de leche. Manuel Rojas. Claro. Y eso me impactó a mí. En esa época estaba famoso un tema de Nicola Di Bari, Lisa de los ojos azules. Y por otro lado, eran los momentos en que yo me iniciaba en el cine. ¿Sabes esa canción? ¿Te acuerdas de ella? No me vi a tararear. Eso no, porque me pongo ahí soy muy desafinado. Entonces, bueno, y además vi una película, el gabinete del doctor Caligari, y El último hombre también, del cine mudo alemán. Entonces, toda esa fritanga, por decirlo así, de sentimientos, sentimentalismo, como que a mí me hizo decir algo extraño. Y yo soy extraño, dije yo a mí mismo, yo soy extraño. Pero todo esto yo lo filtraba a través de la política, de una primera participación en política de la Unidad Popular, después los primeros años de la dictadura, ¿verdad? Pero hay un minuto en que colapsé. Dije, no, la política no. La política real está en la poesía. Aparte de haber consumido cualquier cantidad de arte.
de todos los artes habido por haber. Cine, ¿para qué te digo? Ujú. Entonces ahí como que, y además una cosa muy, muy furiosamente anecdótica, ¿cómo, ¿cómo puedo ser yo cineasta? Porque si voy a ser cineasta tengo que estar a la altura de Bresson. Pues. Ajá. La cosa no es así nomás. Pero era imposible, entonces tengo que ser un malarmé, eso sí que lo puedo hacer, con lápiz y papel se puede ser malarmé. Así que eso es como aparte de otras explicaciones, pero ¿y por qué arte marcial, no es cierto? ¿Por qué llegar a esa lectura? Obviamente, porque las historias que yo he vivido en algún minuto están saturadas de eso, de arte marcial, ¿te fijas? Y de una estética, Me gustaría que leyéramos algunos poemas de arte marcial. Hay varios interesantísimos. ¿Cuál te...? Puede ser La buena fe del Negro Vidal, puede ser la que tú quieras, la que tú quieras escoger. Hay unas cortitas de repente, ¿eh? Sí. Bastante parodia del discurso teórico que estaba muy en moda, entonces esta cosa de la subjetividad del otro, de Ridal, de construccionismo, el arte conceptual. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo enfrentaste eso como material de tu propia escritura, digamos? Era la época del CADA, las acciones de arte y de... Claro, estaba esa gente, sí, y había algo de eso. Eso sí que yo admito que podría existir ahí una especie de angustia de la influencia, en ese sentido. Ujú. Pero a mí los que me gustan acá en arte marcial no tienen nada que ver con ese tipo de cosas. Mira, te voy a leer acá esto, de la página 24. El cráneo, la boca, la estría, la enagua, el ombligo, la vagina destrozada, el alambre de púa enquistado en el cuello, la muerte de la militante comunista Marta Ugarte, pura objetividad del arte no comprometido. Esto tiene un texto que para mí me es carísimo. A ver, ¿por qué? Me es carísimo porque ahí donde hago una hilación de las dos vertientes, esa vertiente militante pura, ortodoxamente política, el cuento de los detenidos desaparecidos, pero también ya se vislumbra ahí una declaración de principios tajante. No porque yo hable de esa costurera maravillosa que fue despedazada por los organismos de seguridad, yo voy a entrar en un tema de complacencia. No, esto es la objetividad del arte no comprometido. Entonces, como decir, tomemos lección de Es una especie de hacer una poesía ultra, hiper realista, llevar al realismo al extremo total, radical. Además, claro que sí. También está esto que es una autoconciencia. La poesía está llena de muletillas, no puede cambiar la vida. La poesía no puede transformar el mundo, está llena de tics. ¿Qué es un verso libre? Entonces, te fijas, también hay como dejar abierta la puerta. No es porque existe esta constatación definitiva de que ya no es posible cambiar las cosas, transformarlas, cambiar la vida, buscar otro asidero. Sí, pero ¿qué es un verso libre? Y esa es otra de las grandes preguntas que yo me hago permanentemente. Porque obviamente tú comprendes técnicamente el verso libre no existe. Es más bien una declaración de principio. Pero qué bueno que esa declaración de principio esté latente o esté brutalmente desencadenada en un orden social. En tu poesía, El beso de la madre, aparece la voz femenina y aparece un personaje o una voz, un alter ego tuyo, Zulema Lemparte. ¿Quién es Zulema Lemparte? ¿Quiénes son estas mujeres que aparecen en tu poesía? No, Zulema Lemparte obviamente es un sujeto femenino que está afiliado a una clase alta por apellido. Tú no encontrás a Lemparte en la Juana Antonio Ríos, ¿no es cierto? Pero también está Lolo Becerra, que es como la contraparte, ¿te fijas? Entonces, a mí me interesa mucho visionar la estratificación social chilena. Para mí eso es furiosamente importante, saber la conciencia social. Ahora, me interesa agarrar a estas dos entidades de subjetividad y hacerlas comparecer de manera que estén en un escenario que es común y ver qué ocurre con eso, digamos. Entonces hay un poema también ahí que habla de pura gente, de ricachones, de pijes, de pitucos. A mí un tema ese que está ahí, que está en la sociedad, ¿cierto? Pero Oye, también, ¿sí? ¿podrías leerte este antes de ir a las calles en tenida de combate? Y ahí aparece Zulema Lemparte, al final, al lado de Hölderlin nada más. En tu poesía esta gracia que está Zulema Lemparte y está puesta. Ayúdame con la página. Página 35, estamos hablando de arte marcial.
Página 35. Te equivocaste de libro, parece. Ah, perdón. Libro de guardia. Página 35, claro. Antes de ir a las calles centenidas de combate, Stanislaw Wynn me confiesa su vida de proletario en 10 minutos, lo típico. Pobre muchacho, me dice, palabras ilegibles, sin sentido. Se dopa demasiado, ama las canciones de Kurt Weill. Mi sargento lo lesionó el primer día por hacer morisquetas. En la guardia se queda dormido. Lo despierto con saliva a los ojos. Se ha lanzado 115 veces en el paracaídas de Maldoror. Los helicópteros Puma le fascinan. Ha visto Apocalipsis 7 veces en las rotativas del Capri. Nos encontramos siempre. Le invito una Coca-Cola y nos vamos en la Portugal Salto, regreso a cuartel. Un domingo pasado hemos ido al Persa, en el rincón de los libros. Me pasa uno llamado Miltín 1934 y se le llenaron los ojos de lágrimas azuladas. No entendí muy bien su emoción. A veces Stanislaw Wynn iza la bandera, el taconeo de sus bototos es impresionante. Es un honor conocer a un joven de la clase obrera. Dice tener una idea fija sobre la patria. Y abajo una cita de Hölderlin. En una carta a su madre en enero de 1799, Hölderlin llama a la poesía la más inocente de las ocupaciones. MH, ese es Martín Heidegger. ¿Ah? Así es, pues, así es. Así como es. MH. Y en una carta a su madre en enero del 75, Zulema en parte llama a poesía la católica más observante. ¿Este tiene Stanislaw Wynn, eres tú? No, pero es que ahí vamos a echar un tema tremendo. Si mira, si yo te digo, no tengo nada que ver con estos libros. Ya. Bruno Vidal te dice, yo estoy en los libros, yo soy Zulema en parte, yo soy Lalo de Serra, soy la Ledesma, y todos los suboficiales que aparecen forman parte de mi ser, por supuesto. ¿Tú eres también el general Contreras? En cierto sentido sí, en cierto sentido sí, y te diré que lo he entendido bastante bien, lo he entendido bastante bien. Eso me lo tienes que explicar. No, yo creo que... jugando, obviamente, estamos jugando, ¿no? Esto no es mira, esto no es un interrogatorio. yo pienso que él, para mí es un tipo extraordinario, para mí es un tipo extraordinario. Hizo varias cosas que no las haría cualquiera. Entonces, una persona que hay que conocer, hay que tratarla, y yo te digo, para mí la dictadura fue una experiencia de vida, no se puede ignorar, no se puede hacerle quita a eso, eso está ahí. Y a su gente hay que tratarla, tener una aproximación. ¿Es tu poesía una manera tal vez de darle voz a los sin voz? En este caso los sin voz serían los victimarios. Curiosamente, es así, es así. Es así, por eso que yo tengo estos libros, ¿no es cierto? Esto no significa que para mí el libro guardia es una sesión de tortura, pero eso, incluso hay gente que me ha dicho si yo participé en una sesión de tortura, que uno de los piropos más grandes que yo recibo en mi vida, porque significa que escribí súper bien lo que es una sesión de tortura. Pero yo no he estado en ninguna sesión de tortura, me habría encantado estar, no, para saber de qué se trata el cuento, pero... ¿Y qué sentido tiene la palabra, qué rol juega la palabra poética ahí? Pero sí, o el poeta, ¿por qué el poeta tiene que estar en una sala de tortura? Porque la poesía tiene que estar en todas partes, sí, la poesía tiene que estar en todas partes. Esa idea de que la poesía es de los tontones marginales, no sé quién la inventó, quién la sacó. Si la poesía puede estar en un campo de batalla. Eso es, por ejemplo, tú tienes ahí el caso de Oscar Hahn, que hace un poema a la bomba atómica, porque la bomba atómica también es poesía, ¿no? No, ¿tú te identificas, por ejemplo, con poetas como Bertrand de Born, el gran trovador que le cantaba la guerra? O cuando Guillaume Apollinaire decía, que la guerra es jolie, que hermosa es la guerra. ¿No? Claro, pues, el caso de Apollinaire es fenomenal, claro que sí, pues. Es estupendo. El tipo habla del obús, de ese sonido. La Primera Guerra Mundial es tremendamente poética, y todas las guerras han sido, y todo es guerra. Si estamos en un estado de excepción permanente, esto yo no lo digo, lo dice, ya los tratadistas empiezan a decir eso, digamos. Tal vez tu poesía es una suerte como de rebelión o subversión o cansancio frente a una transición, entre comillas, a la democracia que se ha caracterizado por el predominio del consenso, donde se eliminaron las polaridades, donde se acabó la batalla, donde de alguna manera desaparecieron los grandes etos, las grandes visiones de mundo. Es tal vez una especie como de rebelión absolutamente, desde adentro contra esa... Absolutamente. Contra la complacencia, totalmente. Contra el consenso, claro, contra la ideología del consenso. Absolutamente. No, eso está claro. Desde un punto de vista político, sí. Yo no me preocupo de eso, no es mi preocupación fundamental. Pero si lo tomamos así,
Hoy tengo ganas de leer un poema que... Del libro de guardia. Me gustaría que me explicaras qué significa, de dónde viene el nombre libro de guardia. Lo que pasa es que en todas las comisarías, las prefecturas, qué sé yo, hay un libro donde tienen que anotar las novedades. Esto se llama libro de guardia y ahí se cuentan cosas que son del acontecer diario. Mira, acá elijo este poema de página 13. Estoy en la parte más alta del Estadio Nacional. Ese marcador mítico hace que evoque los triunfos y las derrotas. En el círculo central aparece la figura de mi padre. No lo veo, señero. Está de rodillas con la vista vendada. En mis manos, un fusil automático. Veo a mi progenitor en serias dificultades. Su cuerpo se enfría. Su rostro demacrado es indescriptible. Le tiembla la barbilla. Se nota que lo afecta un pavor profundo. Su mirada se apaga. Hay una soledad devastadora en la cancha. No vitorean 80.000 almas. En la marquesina veo a una pobre mujer sollozando a mares la suerte de su cabrón marital. En el sector Andes un furgón de la morgue a la espera de un resultado incierto. Todas las galerías proletarias ensangrentadas. Se siente un ruido ensordecedor en el silbato siniestro. Antes de despertar violentamente escucho el tableteo maravilloso de esas ametralladoras que fueron emplazadas en la víspera por mi sargento Sotomayor. Yo a toda prisa me voy a la avenida Maratón. Todo el vecindario de Villa Olímpica duerme profundamente. Ese último verso es decido, ¿eh? Ahí está todo. Por eso te lo leía yo, porque creo que yo cuento la historia del Estadio Nacional de otro modo, de otra perspectiva. Pero yo no me voy a poner a llorar porque diga, ahí ocurrieron cosas macabras, cosas... No, para nada. ¿Por qué no? Ahí ocurrió... ¿Por qué? Porque hay una retórica, se ha instalado una retórica tal vez a partir de ese dolor. Y una sinvergüenzura, y una sinvergüenzura moral que yo trato de combatir. ¿Podrías explicarme en qué consiste esa sinvergüenzura moral? Sí, porque es una cosa de señalar que ocurrieron ahí cosas en un sentido muy monótono, muy unilateral, qué sé yo, llegaron unos marcianos y ocuparon Santiago y nos llevaron a todos nosotros ahí en muchedumbre, estos nazis, estos fascistas, esta cosa tremenda. No, eso no es leer la historia. Hay que leer la historia, hay que tener una lectura profunda, profunda. Y eso no se hace, no se hace. ¿Y cuál sería tu lectura como poeta, no como historiador ni sociólogo, de lo que ocurrió en Chile? ¿Por dónde te interesa a ti meterte ahí y entender? ¿Qué es lo que te interesa entender de verdad? Estar en el lugar de los hechos, estar en el lugar de los hechos, estar en el sitio del suceso, reconstruir la escena, pero no con sujetos virtuales, sino dentro de lo posible, que es la escritura, hacerlo con los sujetos reales. Esa es la libertad de expresión que te permite la poesía. La única libertad de expresión es la poesía. La otra son tonteras. ¿En poesía está permitido todo? Todo, absolutamente todo. Absolutamente todo. No hay nada que pueda escaparse de la poesía. Nada. La poesía tú puedes encontrar de todo. No hay ninguna censura en la poesía. ¿Y qué es lo que trae la poesía a la realidad que no traiga ni la filosofía, ni la psicología, ni la sociología, ni nada? ¿Qué es lo que trae? ¿Qué nos trae? Un deber ético, un deber básico de decirle a cada hombre que se siente profundamente conmovido por un texto poético, es que es una orden prácticamente, que es la siguiente: sáquese la camisa de fuerza, pues. Por favor, lector. ¿No? Y esto tiene una cotidianidad. Un verso puede significar que un fulano tímido le diga a su polola, te amo. Pero un verso lo llevó a eso. Eso es un ejemplo burdo, pero llevémoslo, ¿no es cierto?, a la concatenación universal de los acontecimientos sociales en una coyuntura específica. Eso puede significar, ¿no es cierto?, un proletariado dispuesto a todo, a tomarse todo el poder. Y eso es lo que fracasó en la Unidad Popular. No compareció la poesía, no compareció la poesía. No se sabía que la poesía era escrita por todos. Bruno, para terminar, tú dijiste que si eras llamado al juicio final ante Dios, tal vez podrías decirle que por lo menos escribiste unos cuantos poemas, le enmendaste la plana a lo mejor a la Sagrada Escritura, pero esos libros no los vendiste. ¿Qué poema te gustaría llevar ante ese tribunal, ante ese juicio final? ¿Cuál de todos tus poemas, con el que pudiéramos cerrar el programa, con el cual tú te presentarías ante Dios?
Te agradezco. como poeta. Te agradezco enormemente, te agradezco enormemente, te agradezco enormemente. Rompan fila. Muchas gracias, Bruno, por haber estado aquí en La Belleza de Pensar. Muchísimas gracias.